La verdad es que quiero ser igual de fuerte que el señor Bills. Por favor, señor Whis. ¡Se lo suplico! Si quieres ser el más fuerte, tienes que saber que el esfuerzo constante es el latido del corazón de un guerrero. Pero tú estás librando una guerra invisible. Mientras cierras los puños, una tormenta de pensamientos te sabotea. El miedo al fracaso, la sombra de las derrotas pasadas y la ansiedad por el próximo capítulo. ¿Crees que analizar cada variable es lo que te llevará a la victoria? En el sendero del entrenamiento solemos confundir el sudor con el progreso. Creemos que cuanto más ruido haga nuestra mente, más cerca estamos de la solución. Sin embargo, el verdadero crecimiento surge del desespero. No del desespero que te paraliza, sino del desespero que te obliga a abandonar quien pensabas que eras para convertirte en lo que necesitas ser. Esa voz en tu cabeza, ese narrador implacable, no es tu yo. Es solo un ruido que consume el 20% de tu energía vital, dejando tu espíritu agotado antes de lanzar el primer golpe. Pero tú estás equivocado. Tu error fundamental es creer que la mente es el comandante, cuando en realidad es solo un mensajero que se volvió loco. Has pasado años puliendo una armadura de juicios y miedos, pensando que te protegían de la incertidumbre del mundo. Pero en el combate real, esa armadura es pesada, lenta y te separa de la verdad del acero enemigo. La verdadera maestría no se encuentra en la acumulación de datos, sino en la capacidad de vaciarse. Los guerreros que han dejado su marca en la historia no fueron los que más pensaron, sino los que permitieron que su espíritu se manifestara sin la interferencia del miedo. Cuando eliminas la duda, el movimiento se vuelve absoluto. La victoria no se piensa, se ejecuta. A los 3 años recibiste un nombre y un idioma. Comenzaste a etiquetar el mundo y, de repente, tu existencia se fragmentó. Soy débil. Él es un monstruo. Debí haber sido mejor. Confundiste al observador con el pensamiento. Te convertiste en un prisionero de tus propias frases, construyendo una celda con los muros de tu propio nombre. Esta identidad es como un personaje de ficción que intentas interpretar todos los días, temiendo que, si olvidas el guión, desaparecerás. Pero detrás de la máscara hay un vacío fértil. Observa el silencio de un ser que aún no ha sido corrompido por el lenguaje. Hay una presencia absoluta allí. Un guerrero que habita el momento presente no necesita etiquetas para saber cuándo atacar. El lenguaje crea el dualismo, pasado y futuro, bueno y malo. Y en este abismo nace el sufrimiento,
que la mayoría carga hasta el último panel de su historia. Tu mente es como un sistema ejecutando procesos inútiles en segundo plano. Estás quemando el combustible de tu espíritu en simulaciones que no sirven para nada. El cansancio que sientes no es físico, es el peso de 1000 conversaciones imaginarias con personas que no están ahí, repitiendo batallas que ya terminaron o que nunca sucederán. Imagina desvainar tu espada 1000 veces antes de la lucha real. Para cuando el enemigo aparezca, tu brazo estar sin fuerza. Así es como vives. Pensar debe ser una técnica, una habilidad activada solo cuando es necesaria. Fuera del combate, el guerrero debe ser como una hoja en su vaina, silencioso, inmóvil, en reposo absoluto. Si tu corazón latiera con la misma ansiedad con la que opera tu mente, colapsarías. El silencio no es debilidad, es la recarga del alma. Muchos buscan su humanidad intentando controlarlo todo a través del intelecto. Pero la verdadera fuerza reside en la inteligencia que opera sin tu consentimiento consciente. Es la misma inteligencia que sana tus heridas. Es la misma inteligencia que mantiene tus pulmones en movimiento. Es una sabiduría antigua y vasta que fluye a través de ti, como una corriente subterránea de poder inagotable. A menudo nos enfrentamos a dilemas morales o a seres que parecen haber perdido su humanidad, solo para descubrir que la humanidad no es el pensamiento, sino la capacidad de sentir la vida misma. El cambio ocurre cuando te das cuenta que tus pensamientos son solo nubes pasando por el cielo de tu conciencia. Tú no eres la nube, tú eres el cielo imperturbable. La resiliencia no viene de resistir los obstáculos, sino de fluir a través de ellos sin el peso del juicio mental. Es volverse uno con el universo en lugar de luchar contra él. No existe otro lugar. Cada plan, cada arrepentimiento y cada sueño están ocurriendo ahora. La victoria no está al final de la jornada, sino en la capacidad de habitar el presente sin filtros. Cuando dejas de discutir con la realidad y aceptas el flujo de la existencia, encuentras una paz que no depende de las circunstancias externas. En los momentos de máximo peligro, los lazos de la amistad y la voluntad de hierro se forjan en el fuego del ahora. No hay tiempo para el yo, cuando el destino del mundo pende de un hilo. La voz en tu cabeza es solo una herramienta que olvidó que debería ser opcional. En el momento en que te conviertes en el observador,
el juego cambia. El presente no requiere tu permiso para existir. Simplemente es la única verdad que te salvará. Abandona la simulación de la mente. Regresa a la respiración. Regresa al hecho puro de estar vivo.